Bienvenidos una vez más a la información independiente en nuestro canal. Los invitamos para que se suscriban, para que le den like a este video, para que lo comenten, lo compartan en sus redes sociales y también para que activen la campanita roja de notificaciones y reciban todo el contenido que a diario estamos subiendo en nuestro canal. Muchas gracias por apoyar el periodismo independiente. Y vamos a hablar de tres cosas. Primero, en Colombia la reforma tributaria fue aprobada en el Congreso de la República. También vamos a hablar de la medida de aseguramiento que hay en contra del expresidente de Bolivia, Evo Morales, por parte de la Fiscalía en Bolivia. Y también vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la acusación del Congreso de la República de los Estados Unidos con el presidente Donald Trump y cómo se va a defender. Bienvenidos, aquí estamos con el mejor periodismo independiente. Y esta vez vamos a hablar de lo que viene sucediendo en Colombia, la aprobación de lo que es la reforma tributaria. En lo que ya está aprobado en el Congreso de la República está, por ejemplo, lo que es la devolución del IVA a 2,8 millones de hogares vulnerables. También aquí hay incentivos para contratar a jóvenes en su primer empleo y la reducción de los aportes de salud que hacen los pensionados con un salario mínimo. Vamos a ver lo que dijo Carrasquilla con respecto a este tema. El ministro Carrasquilla, quien viene impulsando la reforma tributaria en el Congreso, dice que se siente complacido de haber participado en las múltiples reuniones de ponentes y en los debates que se surtieron durante la semana, pero sin duda que sale una mejor ley que la que presentamos y tengan por seguro que las medidas que se aprobaron hoy tendrán éxito, sostuvo el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, odiado por muchos y querido por otros. Y en este debate hablemos que el gobierno le dio a hablar a 6 artículos nuevos que tienen que ver con la deducción de la renta de pagos de intereses de créditos del ICETEX, así también como la importación del cemento en Guainía y Amazonas y también las obras por impuestos autorizadas por el Canal del Dique y La Mojana. Aquí también se contempla la devolución del IVA pagado por hidrocarburos que quedaron como existencias a pequeños distribuidores y el cobro a las concesiones de las playas privadas y deudas de los entes territoriales, así como también en esta reforma tributaria se decide ampliar la medida de reducir los aportes a la salud de los pensionados de un salario mínimo que ahora también cobijará a los pensionados entre 1 y 2 salarios mínimos que tendrán que reducirse del 12 al 10%. A esto se le suma que la reforma tributaria le falta su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes para luego pasar ya a conciliación y finalmente pasar a sanción presidencial. El 4 de la ley 1943, aquí lo estamos trayendo modificado. Y por último, el artículo 115, que hace referencia a la restricción de gastos de personal nuevamente. ¿Qué se hace? Se elimina el primer inciso. ¿Por qué se elimina el primer inciso? Porque hace referencia a ese artículo 92 de la ley 617. Y como ya les había comentado, ese artículo 92 de la ley 617, que hace referencia a la tasa de crecimiento de los gastos en personal, ya fue derogado por el artículo 336 de la ley del plan. Los seguidores del paro nacional y que están protestando por las medidas que toma esta reforma tributaria en el país han anunciado más marchas en todo el territorio colombiano. Hablemos de noticias de Bolivia. Esta determinación firmada por la Fiscalía de La Paz en cabeza de Jimmy Almanza y Richard Villaca ordena a fiscal, a policía y a funcionarios públicos que aprendan y conduzcan al señor Juan Evo Morales y llevarlo ante las oficinas de la Fiscalía. Este ente en Bolivia abrió la investigación por los delitos de sedición y terrorismo tras una denuncia presentada por el actual ministro de Gobierno del Interior, Arturo Murillo, el día 22 de noviembre de 2019. Este proceso contra el exgobernante de izquierda, quien dimitió el 10 de noviembre, se sustenta en un audio revelado por Murillo en el que supuestamente se escucha la voz de Morales dando instrucciones a uno de sus partidarios, el cocalero Faustino Yucra, para bloquear caminos e interrumpir el suministro de alimentos a algunas ciudades. Una orden de aprehensión. Yo quiero decirles, después de revisar legalmente, Evo sigue presidente hasta este momento. El 10 de noviembre de este año, evidentemente, presenté mi renuncia. Y de acuerdo al artículo 170 de nuestra Constitución Política del Estado. Una renuncia producto del golpe de Estado. Quiero que sepan que con anticipación
han preparado el golpe de Estado. Hemos derrotado varios golpes de Estado, a veces con UNASUR, a veces internamente con el pueblo boliviano, con el pueblo paceño. Yo viví tantos años en La Paz, agradezco al pueblo paceño de haberme cuidado, de haberme defendido hasta el 10 de noviembre. Sin embargo, la policía se suma al golpe de Estado, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas pide mi renuncia, y al día siguiente de las elecciones del 20 de octubre empieza el golpe de Estado, porque Carlos de Mesa convoca a sus militantes a movilizarse contra el fraude. Que detrás del supuesto fraude estaba golpe. Pero ¿qué dijo Evo Morales en su cuenta de Twitter? Dice que a 14 años de nuestra revolución, el mejor regalo que recibo del gobierno de facto es una orden de aprehensión injusta, ilegal e inconstitucional. No me asusta. Mientras tenga vida, seguiré con más fuerza en la lucha política e ideológica por una Bolivia libre y soberana. Tras la dimisión del expresidente Evo Morales, quien estuvo por casi 14 años en el poder, varias ciudades bolivianas, principalmente La Paz y su vecina El Alto, sufrieron escasez de alimentos y combustible, lo que obligó al gobierno interino a habilitar puentes aéreos para abastecerla. Que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear cercos de verdad. Se escucha decir en La Voz que según Murillo pertenece a Morales, y en el diálogo telefónico con Yucra, en ese momento, según la denuncia del jefe de Estado, estaba en México y la primera parada en su exilio antes de Argentina. El coronel Fernando Guarachi, jefe de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen de la Policía en Bolivia, dijo en un canal privado de televisión ATV que se tomaran todas las medidas pertinentes para la aprehensión, dado que Morales está en suelo argentino desde el pasado jueves. Anteriormente se había señalado que la justicia boliviana no tenía competencia para juzgarlo, pues según él solo puede darse en su contra un juicio de responsabilidades con el Congreso de la República de Bolivia. También ha dicho Evo Morales en su cuenta de Twitter: yo soy expresidente, a mí no me pueden procesar, si quieren procesarme tienen que hacer un juicio de responsabilidades, señaló en la capital argentina, donde había adelantado su intención de volver a su país para dirigir la campaña electoral de su partido, el Movimiento Socialismo Más, para los próximos comicios generales aún sin fecha. Dice Evo que está convencido de que vamos a ganar las próximas elecciones. No voy a ser candidato, pero tengo derecho a hacer política, afirmó el exmandatario, quien dimitió en medio de una fuerte convulsión social que cobró 36 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El partido Más aún no tiene candidatos, mientras la oposición se perfila el expresidente centrista Carlos Mesa y el líder civil regional Luis Fernando Camacho, ambos piezas claves para la renuncia de Evo Morales. Realmente es pacificación. El elemento planteado por el gobierno de México de considerar que merece un asilo político es algo que podríamos ser un elemento de pacificidades y de lo que tal. Creo que la salida de Evo Morales, que podemos discutirla desde el punto de vista de sus responsabilidades y de lo que él tiene que responderle al país, es un elemento de pacificación. Y lo que Bolivia necesita hoy fundamentalmente es pacificación. El elemento planteado por el gobierno de México de considerar que merece un asilo político es algo que podríamos discutir, pero yo creo que lo importante es el resultado. El resultado es que Morales deja de ser un factor de distorsión y deja de ser un factor de mayor conflicto en Bolivia. Nos vamos para Estados Unidos. Allí la Cámara Baja, controlada por la oposición demócrata, da vía libre para un juicio en el Senado a partir de enero en contra del presidente Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Un total de 230 legisladores apoyaron imputar políticamente a Donald Trump con ese voto, mientras que 197 votaron en contra y uno se abstuvo. Ahora falta que se lleve una segunda votación para que los congresistas se pronuncien sobre el segundo cargo político por obstrucción al Congreso en la investigación de este caso, aunque basta con que se dé luz verde a una sola de las acusaciones para considerar al presidente imputado políticamente. A lo largo del día de hoy, la Cámara ha escuchado argumentos de una y otra bancada a favor y en contra de abrirle un impeachment, como se conoce en inglés, a un juicio político al presidente. En el Senado, los republicanos mantienen el control por un ligero margen de 53 frente a 47, a lo que se suma que el impeachment exige además una mayoría de 2/3, por lo que la destitución de Trump parece improbable. Este convierte a Donald Trump en el tercer mandatario en la historia de los Estados Unidos en ser sometido a un juicio político por abusar de su cargo de pedirle a Ucrania investigar a un posible rival electoral en el 2020, Joe Biden, y por bloquear
los esfuerzos de los legisladores para investigar sus acciones. En septiembre, los demócratas anunciaron el inicio de la investigación para abrir un juicio a Trump después de que un informante revelara a los servicios de inteligencia el contenido de una conversación telefónica en julio entre el presidente y su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky. En esa llamada, el gobernante estadounidense presionó al ucraniano para que abriera pesquisas en contra de su rival político y el ex vicepresidente, el demócrata Joe Biden, actual precandidato del partido a las elecciones del 2020, y su hijo Hunter, por supuesta corrupción en el país. El mandatario, por su parte, acusó a la oposición de intentar anular su victoria electoral desde un mitin en Michigan. El presidente dijo que los demócratas actuaron consumidos por el odio e intentaron anular los votos de millones de patriotas estadounidenses. Lo que quiere decir que hay que esperar porque toda la totalidad de los demócratas no están en el Congreso de la República y eso les beneficiaría mucho a el presidente Donald Trump, que probablemente pues sería imputado los cargos, más no sería destituido. Los invitamos a ustedes, amigos seguidores, a que nos dejen en su comentario y si ustedes creen que el presidente Trump es posible su destitución, así como qué opinan de la orden de aprehensión que ha emitido la orden de la Fiscalía en Bolivia en contra de Evo Morales. Muchas gracias por seguir el periodismo independiente. Los invitamos a suscribirse, a activar la campanita roja de notificaciones, a darle like y comentar este video. Muchas gracias por apoyar el periodismo independiente. Nos escuchamos en el próximo video.